Hola, 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 hola. Ok. Hay formas de resolver ese tema de, ¿cómo? De la cantidad em, de meses que se usa en febrero, o sea, la cantidad de días que se usa en febrero. Y pueden consultar en ChatGPT o en otra herramienta y le va a salir una serie de opciones. Algunos es aplicar una forma más corta de un if, que es aplicar con un signo de exclamación y hacer unas preguntas así. ¿Okay? Que eso es una forma más corta, ¿verdad? Lo que hace el programa es entrar en el preprocesador, porque eso pasa por un preprocesador a la hora de compilar y convierte en un if. Eso. Pero ustedes lo ven como una sola línea. ¿Okay? Lo que estoy tratando de hacer, y por suerte me salió, es aplicar operaciones binarias. ¿Okay? OR o AND, ¿verdad? Entonces, lo que encontré que funciona es AND. ¿Okay? Okay. Y quiero que se fijen aquí. Cuando el año de 2000 va a ser 2000 dividido 4, ¿ok? Y el resto va a ser 0, ¿ok? Bueno, entonces, y en los otros casos el resto va a ser año 2000, 2001, 2002, 2003, y en el 2004 vuelve a ser bisiesto. Entonces el 2000 es bisiesto y el 2004 sigue siendo bisiesto. Y los otros 3 años, entonces son años normales que no son bisiestos. Bueno, si uno aplica el módulo, nos sale que el año 2000 el módulo es 0. Más o menos sale acá, esto que ven acá. Sale 0, 1, 2, 3. Y para el próximo año va a salir otra vez 0. ¿Okay? Si le aplicamos la operación AND, que es esto que está acá, ¿okay? Donde hay 0, vamos a colocar 0, y donde hay 1, 0, vamos a colocar, donde hay 1, 1, vamos a colocar 1. ¿Okay? Y la fórmula que quedó es esta que ven acá. Año dividido 4 puede salir 0, 1, 2 y 3. ¿Okay? AND 3, que es el valor mayor. Y fíjense los números que salen. ¿Okay? Para el año 2000 va a salir 1. Va a salir 0, ¿está bien? Sale 0, ¿okay? Para el año 2000. ¿Okay? Para el 2001 va a salir con valor 1. Va a salir con 2001. Para el año 2002 también va a ir con valor 1, ¿ok? Y para el 2003 también debería ir con valor 1. ¿Ven? Ok. Y sale invertido. Nosotros necesitamos que los años bisiestos sean 1 para sumar la 28, ¿ok? Y los otros que sean 0. Y como estamos haciendo operaciones binarias, lo que podemos hacer es invertir el 0 con el 1. ¿Está bien? Fíjense que nos sale 0 o 1. Ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, por eso le puse este otro paréntesis que está ahí, es aplicarle la negación, y el lenguaje C es esto que ven acá. No sé si existe el NOT, voy a probar un poco si existe el NOT. Sí, también puede ser el NOT. Ok. Y ahí debería salir. Fíjense que el NOT está entre paréntesis y está aplicando al resultado de todo esto. ¿Okay? Entonces, cuando es 2000, cuando el año 2000 debería salir valor 1. ¿Okay? Cuando es 2000 debería salir valor 1. Ahí está. Y en cualquiera de los otros años, vamos a poner 2003, debería salir 0. 2003 debería salir un valor 0. ¿Está bien? Porque está invirtiendo
en el valor. ¿Ok? Invertimos porque sale del revés. ¿Ok? Y acá lo único que nos falta es aplicarle 28 más. ¿Ok? Entonces, en los años bisiestos, febrero va a salir con valor 29. ¿Ok? Vamos a probar. En 2003 tiene que salir con 28 días si está bien. ¿Ok? Debería salir con 28. ¿Ok? Y 2000 debería salir 29. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en una sola línea el cálculo de la cantidad máxima de días para febrero. ¿Ok? Haciendo fórmulas así bien cortas. ¿Ok? Entonces... No, ese ya está. No, esas aplicaciones como en las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, módulo, y las operaciones de AND, OR, NOT, ya están definidas dentro del compilador. O sea, está inmerso ya dentro de las operaciones básicas. ¿Okay? Pero las otras funciones sí están en otras librerías, que creo que vamos a ver en esta clase o nota alguna de las funciones. ¿Okay? Pueden quitar una foto y guardar esto que se puede aplicar. ¿Okay? Quiten una foto a esto y después yo les cambio. Por lo que tengo entendido, cuando crearon el lenguaje C++, ¿okay? Usaron las notaciones extendidas como NOT, AND y OR. ¿Okay? Pero les muestro cómo van a encontrar en la notación tradicional del lenguaje C. ¿Okay? Este NOT es exactamente el símbolo de admiración. ¿Está? Y esta AND es el símbolo de ampersand. A ver, ¿dónde está ampersand? Este. Pueden quitarle otra foto a este. ¿Cómo? Sí. Para AND lógico es uno solo. Uno solo. Para los que ya conocen el lenguaje C, y lo que van a ver en el ejemplo que vamos a empezar enseguida, vamos a usar dos. Y ese es relacional, es operaciones relacionales. AND, OR, NOT relacionales. Pero estos son lógicos. Son casi la misma cosa, pero este hace una conversión matemática. El otro hace, este es igual a este, o es diferente, ¿verdad? Una comparación. El que vamos a ver nosotros hace una comparación. Y se puede usar comparación también aquí. ¿Okay? Pero las computadoras hacen más rápido si es lógico y es más directo. Porque el otro tenemos que, si hacemos una comparación, se vuelve como si fuera un if otra, una condición. Evalúa muchas cosas. Entonces aquí evalúa cosas puntuales. Eso con el tiempo van a ir viendo, ¿ok? Capaz que ni no usen, pero les va a servir. A los que son de electrónica, si hay cosas de electrónica aquí, sí les va a servir eso porque hacen algunas operaciones con eso. ¿Okay? Pero de igual forma, las computadoras hacen las operaciones lógicas más lentas y, ¿cómo es? Las que son así binarias, más rápidas, las que son binarias hacen más rápidas. Que pueden intentar inclusive probar esto. Vamos a ver si hace esa conversión. O si me da error o no. ¿Okay? En teoría debería funcionar igual. ¿Okay? Pero eso ya no es en una operación binaria, es una operación de comparación. ¿Okay? Si es binario es así. ¿Se entiende? Y lo que vamos a hacer enseguida, que es ese material, habla casi de lo mismo, pero son las operaciones de comparación binaria, que se usa con las condiciones. ¿Okay? Bueno, y esto es como una buena introducción también a que nosotros podamos usar las mismas operaciones para operaciones binarias o para comparaciones. ¿Okay? Entonces ya tienen eso para poder
tener en cuenta. ¿Okay? Bueno, y ahora vamos a empezar entonces con este. No sé si todos tienen acceso a esto. Inclusive creo que aquí no sé si todos tienen acceso, si ya está este ejemplo. Vamos a ver si está guardado todavía. No, no está guardado, ok. Aquí también pueden escribir sus programas, ok. Aquí van a ver que vamos a usar I y O. ¿Está bien? AND y OR vamos a usar acá. Bueno, y esto es lo que nos pide. Vamos a leer un número y averiguar lo siguiente. Si ese número es mayor a 100 y menor a 150. Fíjense que está pintado en amarillo. Los conectores I y O, que son AND y OR. Si el número es mayor a 100 y menor a 150, si el número está comprendido entre menos 100 y 100, si el número es par o impar, si el número es positivo o negativo, si el número es múltiplo de 4, es decir, que es divisible por sí mismo y por la unidad, que es lo que nosotros ya hicimos con el módulo. Si el número es mayor es igual a 35 y menor a 100, si el número es mayor a 50 o menor a 60, en todos los casos vamos a imprimir si se cumple o no se cumple estas condiciones que figuran aquí. ¿Okay? Y acá tienen una explicación. Dice, lo que hace el algoritmo es leer ingresando, o sea, va a leer lo que se ingresa por el usuario y luego va a comprobar si cumple cada una de esas condiciones utilizando if. Si el número cumple, entonces se va a imprimir que cumple, o en caso contrario vamos a poner que no se cumple esa condición. Podemos copiar este código y ir probando, ¿ok? Fíjense cuando uno abre ahora Acrobat, le sale esto. Ustedes pueden consultar inclusive. Claro que este te deja una o dos preguntas y después te pide que se pague. Todo es por I ahora. Entonces aquí puedes consultar un PDF largo, se pueden consultar ahí. Vamos a cambiar nuestro código que está aquí y vamos a pegar ese. Allá tienen todo entonces el código para ir viendo. Bueno, y vamos a ir leyendo lo que hace. Acá llama a la librería de entrada-salida y upstream. Utiliza using name std para no escribir std code y std sin en cada parte. Vamos a entrar al bloque principal del main. Fíjense que en este caso no tiene argumentos. Voy a ver un poco si es que necesita este compilador que tenga argumentos o no. Hay veces que sí pide, bueno, no pide, ok. Podemos continuar directo, ok. Ustedes pueden omitir los argumentos que son de entrada. Luego vamos a definir una variable que es entera y vamos a leer. Code ingresa el número, vamos a colocar la etiqueta en la pantalla y vamos a leer ese número. Ese número se va a guardar en la variable num. Entonces num es lo que vamos a ir comparando. ¿Okay? Solo que vamos a ir acomodando nuestro código porque se quedó, por el proceso de texto se quedó ahí. Si el número está entre 100 y 150, es if número mayor a 100 y ahí ven cómo se usa el doble ampersand y el número es menor a 150. ¿Okay? Si el número es mayor a 100 y el número es menor a 150. Todas las computadoras funcionan
Y vamos a escribir acá. El número está entre 100 y 150. ¿Ok? Y nos falta el else aquí. Si el número es mayor o igual a 100 y el número es menor o menos 100, ok. Si el número es menor o igual a 100, a ver cómo decía nuestro código. Que esté entre menos 100 y 100 era, ¿verdad? Menos 100, ok. Entonces, si el número es menor o igual a 100 y el número es... si el número es mayor o igual a 100 y el número es menor o igual a 100, entonces el número está comprendido entre 100 y 100. Ahí termina. Si el número módulo 2 es igual a 0, entonces es par. Si no, el número es impar. Si es positivo, tiene que ser un valor mayor a 0. Entonces, si el número es mayor o igual a 0, el número es positivo. Si no, el número es negativo. Para comprobar si el módulo es el múltiplo de 4, hacemos el módulo otra vez. Si el número mod 4 es igual a 0, entonces el número es múltiplo de 4. Si no, no es múltiplo de 4. Si número, van a ir acomodando los códigos porque se quedaron mal algunos. Si el número es mayor o igual a 35 y el número es menor o igual a 100, entonces el número está entre ese rango. Para encontrar ampersand es fácil de encontrar en el teclado, ¿ok? ¿Y qué significa ant? Ustedes pueden reemplazar por ant si quieren esto, ¿ok? Lo que son de esa forma, ¿ok? Y esto que se llama pipe, que se escribe pipe, así pipe se llama este carácter que están acá, que son dos líneas que están acá, ¿ok? En realidad, ¿cómo le explico? Esta tipografía pone así directamente como dos rayas, ¿ok? Pero el pipe es de esta forma, su carácter. Ese es el carácter. Entonces, para OR, con dos pipes. Este es OR. Acuérdense de esto. AND es fácil recordar porque tiene el carácter de ampersand. Y para OR es este carácter, que se denomina pipe. Y no todos los teclados está así visible. En mi teclado está debajo de la barra invertida. ¿Sí? Ahí estoy tomando del pipe y no me está tomando bien. Así me hacen de 27 y me define como que si está entre 50 y 60. Así, igual. Acá falta algo. Si el número es mayor a 50, ¿verdad? Ahí yo le di 27 más o menos.
Y te aceptó. Y me saltó ahí, es mayor a 50 menor que 60. Ya. Es igual, tiene que ser Si número es mayor a 50 y número es... acá hay que invertir ¿verdad? Entre que tiene que ser mayor a 50 y menor a 60, ¿verdad? sí, pero está tomando solo el menor a 60 por eso al ponerle por ejemplo a input 27. Acá, al ponerle 27, toma e imprime el número, es mayor a 60. Parece que le considera solamente la última parte, haciendo derecho que revise es menor que 60. Y ponerle un poco de esto, a ver. A ver si ahí hace algo. Prueba un poco así. Pienso nomás, no sé si es que el número tiene que ser mayor que 50 y menor que 60. Probablemente lo que hace es la segunda parte nomás. Pero en el pipe en este caso no es un OR. Sí es. Y entonces si cumple la segunda condición. Ahí el primero ya deja de hacer. Ah, cualquiera de Vale, ellos. que uno de los dos, y en este caso cumple número menor que 60. Sí. A ver, ¿quién se anima a arreglar ese código? Sería cambiarlo por un AND, AND va a ser. porque no es o uno u otro, sino que tienen que cumplir ambos. Ahí. Porque lo que hace es, si es menor a 60, agarra y entra ahí. Ahí sí. Ya. ¿Se entiende el objetivo de este ejercicio? El objetivo de este ejercicio es que ustedes puedan ver la utilización del AND y OR. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden utilizar? ¿Ok? Ustedes probablemente ya dieron el algoritmo AND y OR. ¿Ok? Lo que es importante es entender, para los que no manejan todavía, que AND se puede escribir en lenguaje C de esta forma, o bien pueden escribir de esta forma. ¿Está bien? Okay. Y OR, a ver si es que hay alguno que quedó con OR. Y OR utilizan el pipe. ¿Okay? Si quieren usar OR, voy a... Aquí pueden usar OR o utilizar el pipe. ¿Ves? En el comentario dice, darse cuenta que al ser int main debe retornar un valor entero, por lo que abajo puede notar que tiene retorno 0. Acá, ese que ven ahí. Si fuera void main, ¿verdad? No requiere ningún retorno. Pero este compilador que estamos usando no nos permite colocar el void dentro del main.
de esta forma. ¿Ok? Solo nos permite colocar el int main. Pero en algunos compiladores les permite colocar void main y no necesita el return set. Esto que ven aquí. Otra cuestión que pueden notar es que usa el if, else y los bloques se colocan entre llaves, indicando que es un bloque. Note además el uso de los conectores de las condiciones para y lógico o lo que sería la comparación de para las condicionales, para las condiciones, el i que es AND y el o que es OR y tiene este pipe y tiene acá el ampersand, usados para indicar que se cumple la condición de i o de OR. ¿Okay? Bueno. ¿Ya terminaron todo eso? ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio desde cero juntos y les voy a mostrar algunas cosas. Ir avanzando. ¿Okay? Vamos a ver. Pueden borrar todo lo que tienen ahí, excepto las cabeceras, o hacer uno nuevo, como quieran. Como quieran hacer. Vamos a dejar el esqueleto, que es básicamente la llamada a la librería using namespace std, el bloque principal con el int main y dejamos ahí. ¿Okay? Bueno. Si ustedes se fijan, el main es una función, ¿está bien? Entonces hay una diferencia en algunos lenguajes entre procedimiento y función. Función es algo que retorna un valor. Por eso es que le ponemos el return al final de ese código. En el lenguaje C hay una trampita, porque el lenguaje C en teoría todo es función, acuérdense, el lenguaje C. Y los derivados del lenguaje C, todo lo que ustedes definan son funciones. ¿Okay? Entonces, la trampita que se hace en el lenguaje C es colocar la palabra void y se convierte como si fuera un procedimiento y no requiere que ustedes retornen algún valor. Okay. Entonces, eso pasa a ser así para el lenguaje C. Okay. Bueno. En este caso vamos a seguir manteniendo esto como función. Okay. Y lo que vamos a hacer nosotros es definir otras funciones. No sé cómo le llamaban ustedes en algoritmos, subrutinas, ¿cómo le llamaban cuando creaban una función o algún procedimiento? Subalgoritmo, lo que sea. ¿Okay? Bueno, en el lenguaje C les voy a mostrar cómo se hace eso. Por defecto, imagínense que todo es lo que devuelven enteros. Entonces, todo tiene esta cabecera. int. Vamos a hacer una pequeña calculadora. ¿Okay? Entonces, vamos a decir int suma y abrimos y cerramos paréntesis. Y creamos un esqueleto para albergar la suma. ¿Okay? Vamos a ir copiando esto. Suma, su algoritmo le llamaban suma, resta, multiplicación y división. Eso vamos a hacer. Suma, resta. Multiplicación y división. Acuérdense que no le colocamos, esto no hacemos, sin acento y esas cosas. Multiplicación y división.
división. Yo alzo arriba para que pueda colocar todo ahí, para que se pueda ver todo en la pantalla, ¿ok? Bueno, ahí ven todo, ¿ok? Está. Quiero que se fijen algo. ¿Qué notan ahí? ¿Qué notan acá? Notan que todas las definiciones de funciones que ustedes ven acá está antes de la función main. Fíjense, el compilador hace una pasada de arriba para abajo. ¿Se entiende? Es secuencial y va de arriba para abajo. Y primero se encuentra con las definiciones de las librerías. Entonces primero busca todo lo que hay en las librerías. Todo lo que ustedes van a usar debajo en las librerías. Entonces ya tienen todo ahí arriba para que ustedes puedan utilizar. Después, si nosotros definimos todas las funciones, él va a tener arriba también. Entonces todas las definiciones él va a ir recorriendo y va a decir, esto ya tengo, esto ya tengo, esto ya tengo. Y entra dentro del bloque main o dentro de otro bloque que está más abajo y decir, y eso está allá arriba. O sea, hay una referencia que va a hacer el compilador de dónde están esos. Y al colocarle arriba, entonces, él va a reconocer eso. ¿Okay? Entonces, una opción que tienen es colocar todas sus definiciones arriba. ¿Okay? ¿Está? Okay. Y vamos a hacer así y después vamos a cambiar eso. ¿Okay? ¿Quiénes conocen en código Arduino? A ver, ¿alguno conoce el código de Arduino? Algunas funciones se colocan debajo y no arriba. A ver si es que se acuerdan más o menos cómo se programa. Van a encontrar que algunas definiciones están debajo del main o del programa principal. ¿Okay? Entonces, esa usa otro tipo de referencias, pero vamos a ver después cómo están creadas por dentro. ¿Okay? Y quiero que se fijen que vamos a retornar un valor. Ok, vamos a retornar un valor. Y si retornamos un valor, tenemos que ponerle aquí la palabra return. Vamos a ponerle 0 nomás, mientras tanto. 0 a cada uno, ok. Vamos a ir cambiando después eso. Ahí, todos van a retornar un valor, ok. Y aquí se puede poner los argumentos, pero en este caso están vacíos. Vamos a dejar vacíos nomás por el momento. ¿Okay? Bueno. La buena práctica dice que es mejor que reciban parámetros y que no usemos tantas variables globales. Vamos a forzar a usar ahora variables globales por algún motivo y después vamos a ir cambiando eso. ¿Okay? Si declaramos variables globales son utilizadas en cada parte del algoritmo. ¿Okay? Si yo defino acá int a punto y coma int b son accedidas por cualquiera de estas funciones, ¿tá? Y también por el bloque main, siempre y cuando se defina acá arriba. ¿Okay? Y esto está como variable global acá. ¿Okay? Si yo colocara acá dentro del main, ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división va a haber esas variables. Porque solamente va a pertenecer a main. ¿Okay? En este caso van a ser globales. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer en suma? Vamos a sumar dos valores. ¿Okay? Vamos a declarar una variable dentro del bloque de suma, entonces va a ser solamente una variable local. Sum igual a más b punto y coma.
Suma es, podemos llamarle sum acá, A más B. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar sum. ¿Se entiende eso? Yo declaro una variable que es temporal, que se puede llamar sum, que va a contener la suma de A y B y va a retornar sum. Entonces, cuando yo consulto suma y va a devolver un tipo entero, va a devolver fuera de acá. Entonces, en mi bloque main podría colocar así. A igual a 10, B igual a 20. ¿Okay? Puedo colocar de la forma más corta, llamarle a code directamente. ¿Okay? Suma 2 puntos, espacio, ahí, y ahí coloco el valor de suma. Y eso va a devolver la suma de A y B. Eso significa que aquí el resultado de esto se va a devolver aquí y va a mostrarnos ese valor. Devuelve un valor esto, porque está definido de esta forma, ¿okay? Que devuelva un valor. Y así para cada uno de las operaciones podemos ir haciendo. ¿Okay? Podemos copiar luego todos estos bloques que están acá y ir cambiando. Para la resta, voy a llamarle rest y vamos a devolver rest. Para la multiplicación, voy a llamarle multi, y acá en vez de más va a ser menos. Y multi va a colocar el asterisco. Y para la división, multi, ¿ok? Y para la división, acá pongan L, que es para dejar una línea uno abajo de otro. Suma, resta, multiplicación y división. Y acá es suma, resta, multiplicación y división.
Ahí se ve completo, para que puedan copiar así igual. ¿Qué cosas pueden advertir ahí o qué cosas se dieron cuenta ahí? Se dan cuenta que las operaciones son entre enteros. ¿Está bien? Primero, ¿por qué? Porque nuestras definiciones de variables son enteras y nuestras funciones están devolviendo valores enteros. ¿Ok? Vamos a probar así y después vamos a ir cambiando eso a otra cosa si necesitamos cambiar. ¿Ok? Por lo menos multiplicación y división podemos cambiarle, el resto podemos dejar entero. ¿Ok? Pero por de pronto podemos dejar ahí para ir arreglando. ¿Ok? Como en entero, nunca lo vamos a ver la división. Sí, acá van a truncar los valores. ¿Ok? Cuando yo había aprendido programación, el lenguaje BASIC es totalmente maleable en el sentido de que les permite colocar mayúsculas y minúsculas y otros lenguajes que son derivados de ese mismo estilo. Les permite a ustedes colocar, por ejemplo, un nombre de variable total, por ejemplo, todo en minúscula y en algún momento en el código ponen totalmente en mayúscula o cambian todo eso. Para el lenguaje es la misma cosa. El nombre es lo que importa. Para el lenguaje C y otros lenguajes importan las mayúsculas y minúsculas y cómo se llama. ¿Ok? Además de eso, importa lo que se llama el tipo de datos. Les va a dar error cuando ustedes aplican eso a un tipo de datos. ¿Ok? Y el lenguaje Delphi, que es un lenguaje que se llama fuertemente tipado, en el sentido de que los tipos que definen ahí te fuerzan a que siempre se mantengan ahí. O sea que si se define como enteros, todo lo que se va a trabajar es con enteros. ¿Okay? Inclusive ese lenguaje les va a dar error cuando cambian de tipo de datos. El lenguaje C es un intermedio que también tiene mucha implicancia con el tipo de datos. Entonces, como ven aquí, todos son enteros, entonces va a forzar que todos los cálculos que hagamos se conviertan todos enteros. Y como vimos en la clase pasada, solamente podemos aplicarle casting a las variables que nosotros necesitamos cambiar de tipo de datos. ¿Okay? Que es básicamente escribir entre paréntesis la palabra cast para obligarle a que se comporte un tipo de datos como si fuera otro. ¿Okay? O dejar que el compilador decida cómo va a aplicar eso. Bueno, vamos a compilar esto a ver si funciona. Y si hace todo. La suma es 30, la resta es menos 10, la multiplicación es 200 y la división es 0. Es 0 porque divide 10 entre 20, ¿ok? Y tendría que salir un valor con coma, pero como está truncado ese, entonces no deja como 0. ¿Okay? Podemos ir cambiando esos valores a los que tendría que darnos el resultado. ¿Okay? Por de pronto, lo más notorio son la multiplicación y la división. En vez de que devuelva un entero, quieren convertir a float o a double. ¿A qué quieren convertir? Vamos a probar a double, que todavía no usamos. Ahí vamos a usar a double. En vez de que devuelva la multiplicación entero, va a devolver un doble. Y en vez de que devuelva la división a entero, va a devolver un doble.
Ok. El tipo de datos que vamos a devolver acá va a ser doble para la división. Nuestra variable temporal, que se va a llamar divi, va a ser de tipo doble. La operación que va a hacer es con ese cast doble versus doble. Sí. Y va a retornar divi. Okay. ¿Se ve ahí todo? Acá van a devolver divi. También vamos a hacer la misma cosa para multiplicación. Vamos a poner doble. Y vamos a hacerle cats. Acá ya se dan cuenta que devuelve 0,5. Sí, está bien, ok. Hasta ahí está súper bien, ok. Quiero que se fijen que ahora lo que vamos a hacer es vamos a eliminar esta variable global, ok. Y vamos a pasar parámetros. Acá vamos a llamar de N1 y N2, ¿está bien? Eso vamos a dejar ahí. Y en nuestras definiciones, que son estas que están acá arriba, vamos a poner, como ya tenemos internamente la definición de A y B, fíjense que todo es A y B, ¿ok? Entonces vamos a pasar dos parámetros. Vamos a pasar el valor de A y el valor de B. Eso es lo que vamos a agregar en cada uno de ellos. Vamos a pasarle el valor de A y B. Suma va a pasarle como parámetro un entero que puede ser A y otro B. Ustedes elijan el nombre, pero como aquí ya está definido con esos nombres, entonces, para no tocar el código, entonces le llamamos así, A y B. ¿Está bien? Entonces significa que ustedes como hacen en una calculadora para hallar el valor de seno. Si es una calculadora científica van a escribir sin y le van a pasar 3.14. Algo así, ¿verdad? Más o menos se entiende, ¿verdad? Y acá lo que vamos a pasar en vez de 3.14 es A y B. ¿Ok? Que puede ser, por ejemplo, directamente 10 y 30 como estábamos. Para quitar las dependencias de las variables globales. Porque la tendencia es que nosotros
pasemos como un parámetro globales. Entonces, las únicas variables que aquí ya vamos a tener, ya no vamos a... Fíjense que estas son variables globales. ¿Ok? Son variables globales. Y las variables globales pueden tener acceso a cualquiera de las funciones que está. Suma, resta, multiplicación y división tienen acceso a las variables globales. ¿Ok? Las buenas prácticas de programación dicen que hay que tratar de eliminar la dependencia de variables globales. ¿Por qué? Porque eso puede introducir errores. Si estamos 5 personas trabajando en un proyecto grande, ¿okay? Y yo defino a A y B y C, y para mí A y B y C son una cosa distinta, y para otra persona A, B y C son otras cosas distintas. Va a llegar un momento en que tengamos que integrar esos programas por alguna razón, y puede salir mal los cálculos, porque para mí es una cosa y para otra persona es otra cosa. Entonces, para eliminar esas dependencias, entonces se usan pasar parámetros y ahí se eliminan las dependencias de las variables globales. Eso no es del 100% posible eliminar todas, ¿okay? Pero por lo menos pasando de esa forma gran parte de las variables globales se eliminan. Entonces vamos a quitar estas variables globales y dentro del main ya tenemos N1 y N2 creados. Solamente que aquí me falta ponerle INT. INT. Y en mis definiciones dice que va a encargarse dos variables. Yo le llamo A, B. Ustedes le pueden llamar cualquier cosa aquí. Pero solo que acá dentro de su código tienen que referenciarse a los nombres que ustedes usan acá. Entonces, si yo uso A acá y uso B acá, internamente yo debo recibir esos valores de A y B. ¿Okay? Para no ponerle Z o alguna cosa de esa, entonces, para no tocar el código le llamamos A y B a cada uno de esos. ¿Okay? Dentro del bloque main cargamos dos variables distintas que solamente son accedidas dentro del bloque main y solamente ahí es válido. ¿Y qué le paso a suma? Le paso N1 y N2. ¿Okay? O le paso los valores de 10 y 20, o los valores que ustedes quieran. Pueden ser números o pueden ser variables. Y ya se pueden imaginar que tengamos que poner a cada uno de ellos N1 y N2. ¿Está? Bueno, y vamos a probar ahí si funciona. N1, 10 y N2, 20. Es igual al que teníamos, ¿ok? Entonces allá independizamos las variables globales, ¿ok? Bueno. Vamos a seguir haciendo entonces código ahí, ¿ok? Inclusive ustedes aquí pueden forzar que los tipos de datos en vez de enteros sean doble. ¿Ok? Voy a ver si no da error eso. Ok. Se dan cuenta que si le pasan parámetros, ustedes pueden obligar a que los valores que se pasen se conviertan a doble. ¿Okay?
Esto también podemos pasar a doble. Pasamos a doble para forzar que esas variables se conviertan en valores con coma, porque estábamos trabajando con valores enteros. De hecho, acá hay una conversión ya que hace a doble, pero le estoy mostrando que podemos colocar inclusive de esa forma. Ahí está básicamente nuestra calculadora, ¿ok? Acá podemos hacer dos cosas. Podemos, ¿qué hacen los programadores cuando el código es muy complicado o cuando el código se hace muy largo? Generalmente lo pasan a librería, ¿ok? Podemos pasar parte del código a librería, ¿ok? Entonces, acá podemos agregar. Estamos trabajando en un programa que es MainCPP. ¿Okay? Vamos a agregar una librería, pero antes de hacer eso, ¿okay? Quiero que todo este bloque que está aquí le den control C y lo peguen después del main. Todo el código lo peguen después del main. Suma, resta, multiplicación y división lo peguen después del main. Ok. Y temporalmente borren esto que está aquí. Y nos queda el include, el using, el programa principal y debajo las definiciones de funciones. ¿Okay? ¿Está? Okay. Y ahora quiero que compilen eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué no encuentra? No, no encuentra suma. No sé si es... ¿Qué dice? Suma no está declarado, resta no está declarado. ¿Por qué? Porque el compilador empieza arriba. Primero entran las librerías principales del lenguaje C y luego van a las librerías que son nuestras y luego en las definiciones que están arriba. No encontró ninguna. Entonces ya nos dio error. Pero sí está en nuestro código, ¿verdad? Fíjense que está en nuestro código, ¿ok? Para salvar eso, entonces se pueden crear prototipos. Y vamos a poner las definiciones de prototipos. La definición de prototipos le dice, es cierto, arriba no está ese código, pero en algún lado del código está. Entonces el compilador va a empezar a buscar eso. Y las definiciones de prototipos solamente van a copiarse en la cabecera de cada uno de estos. Entonces vamos a copiar la cabecera de suma, resta, multiplicación y división. Esas son las definiciones de prototipo. Y se pone de esta forma. Solo en la cabecera. Entonces dice que hay una definición de suma que tiene esa forma. ¿Okay? Y ven que suma y ya pasó. Solo coloqué suma y dice suma, ya está. Y me falta resta, multiplicación y división. ¿Okay? Y vamos a crear para la resta, para la multiplicación y división. ¿Okay? Suma y resta tenemos como definición de esa forma. ¿Okay? Multiplicación eran los dos valores.
devuelve un valor doble y tiene entrada de dos valores dobles. Y la división es la misma cosa. De arriba borren todas esas definiciones. Ok. La definición del prototipo solamente le dice al compilador en alguna parte está y tiene esta cabecera, este formato. Va a devolver este formato y este otro. ¿Okay? Inclusive ustedes le pueden quitar en el prototipo y colocarle solo el tipo de datos que va a devolver. Creo que igual debería funcionar, ¿ok? Yo nomás les recomiendo que siempre le coloquen los nombres de las variables porque es más entendible de esa forma. Solamente requiere que le pasen el tipo de datos para que puedan colocar en las definiciones de prototipo. Como vimos hace rato, igual va a compilar si lo dejan de esta forma. ¿Okay? Pero es más fácil si lo dejan ahí. ¿Okay? ¿Está? Resumiendo, ustedes como programadores tienen la potestad de decir mis funciones van a ir arriba o abajo. Y es una decisión personal o de quienes van a llevar el proyecto si quieren colocar arriba o abajo. ¿Okay? Si quieren colocar debajo, va directo. ¿Okay? Y si quieren colocar arriba, va directo. Y si quieren colocar debajo del main, porque el bloque principal del main es el problema. Si las definiciones están arriba y tu código está arriba, no hay problema. Pero si te quieren llevar todas sus funciones de debajo, tienen problemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Declarar estos prototipos. Eso es lo que le quería mostrar con esta cosa. ¿Sí? Y ustedes pueden decidir eso y hacer. ¿Okay? No me aparece. Y eso vamos a ver ahora. Pero no está como guardando como proyecto. No está copiando sin proyecto. Esto está sin crear la librería. Y guardo ahí la secretaria. Y voy a abrir mi desktop. Ahora le das nuevo y te dejas nuevo proyecto.
Por eso te recomiendo el copy-paste, que está bien, pero no está dentro del mismo proyecto. ¿Dónde está tu proyecto? No, esa es la operación. ¿Por qué no se hace como ¿has visto tu main channel más? Acá le da.
Aparte que yo quería En vez de este nivel. Creo que un filtro de sí, y guardo si queremos convertir eso a un pequeño menú, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir agregando eso. Ahí el código ya tenemos más corto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es a consultar antes. Vamos a leer el número en N1 y N2, vamos a leer, ¿ok? Y después vamos a preguntar qué operación quiere hacer con eso, ¿ok? Y vamos a ir colocando, aquí vamos a hacer. Y vamos a poner un code. Ingrese número 1, ¿ok? Vamos a dejarle un espacio y vamos a ingresar ahí ese número, ¿ok? Lo vamos a hacer sin, se llama N1 y N2 se llama N1 punto y coma. Solo que este número solo que las definiciones de esto vamos a mover acá arriba. Ahí. Y le vamos a asignar 0 o ningún valor. Entonces vamos a ingresar un número. Y vamos a ingresar el otro número. Podemos ponerle en L para que a cada línea le separe una nueva línea ahí. Entonces vamos a ingresar número 1 y número 2. ¿Okay? Y luego podemos colocar un mensaje que las opciones son 0, 1, 2, 3. ¿Okay? Entonces vamos a escribir un code acá. Y vamos a colocar las opciones. Las opciones son uno, suma, 2, resta, 3, multiplicación, y 4, división. Y ahí podemos darle un enter o podemos separarle para que pueda leer la opción. ¿Okay? Y aquí vamos a leer sin OPC se va a llamar nuestra opción.
sin OPC. Nos falta definir OPC. Esto es lo que estamos agregando. Ingrese número 1, número 2 y las opciones, ¿ok? Y cambiar sin número 2, segundo de línea. Ahí está. Bueno, vamos a leer los números y vamos a hacer una operación, multiplicación, división. Ok. ¿Está? Y vamos a usar esto que tenemos acá creado. ¿Ok? Vamos a usar esto que tenemos acá creado. ¿Y cómo podemos manejar esas opciones? Podemos manejar con switch. ¿Ok? Para no hacer if. ¿Ok? Así, switch. ¿Y qué entra ahí? OPC. Si es 1, se hace algo y termina con break. ¿Está? Case es, ¿verdad? Case 1 hace algo. ¿Ok? Y vamos a colocar hasta 4, ¿verdad? Case 1 hace algo. Case 2 hace algo. Case 3 y case 4. Case 1, case 2, case 3 y case 4. Ok. ¿Dónde está el error aquí? Code. Ah, ya. Tiene que apuntar. No, sí tiene que apuntar al. Este es lo que está mal acá. Sí tiene que apuntar a la variable. Ahí. Sí tiene que apuntar. Y este es lo que está mal. Ese debería haber estado aquí. Vamos a dejar nomás así. Ahí. Vamos a introducir el número 1 y el número 2. Vamos a ver si hay más errores. Ok. 1, 2, la opción, le dan 5 y esto. Arreglen eso que yo ahí me equivoqué. Okay. Y acá tenemos que colocar los códigos. Suma, resta, multiplicación y división. Como ya tenemos hecho esto, directamente podemos colocar estos códigos aquí. Copien eso para cada uno de los cases. Si es suma, tienen que sumar. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Okay. Muevan ese código que ya tenían ahí creado. De suma, resta, multiplicación y división. Si es 2, va a ser una resta. En resta tiene que decir aquí. Si es 2, tiene que ser una resta.
Copien ese código y después vamos a borrar esto. Es una resta en 3. Es multiplicación. Acuérdense que tienen que tener un break cada línea. Break. Y en el 4 va a tener la división. En el 4 la división. ¿Okay? Y borren esto que tienen aquí. Una vez que colocan todo, para cada uno de esos cases, borren de acá. Entonces, si se pulsa 1, va a calcular la suma y va a mostrar el valor de la suma. Si se pulsa 2, va a hacer la resta, la multiplicación y la división. Acuérdense que después de después de cada una de estas líneas, está el break que tiene que terminar ahí. Para cada línea termina con un break. Case. Y por default van a colocar un comentario. Ustedes pueden seleccionar los valores 1, 2, 3 y 4. Si le ponen un valor negativo, positivo, letra, lo que sea, o un número mayor, va a ir por el default y va a decirle opción incorrecta. Sí, directamente va a hacer eso. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer. ¿Okay? Si funciona bien, vamos a tener un pequeño menú. ¿Okay? ¿Qué hacen las operadoras de teléfono? Hacen este mismo código. En teoría, sí. En teoría el mismo código. La única diferencia es que ejecuta un archivo de audio que dice opción 1, tanto, opción 2, tanto. Pero es el mismo código. ¿Sí? ¿Dónde? Ya. En el WhatsApp, si alguien termina los códigos, después le puede facilitar a los otros compañeros. Bueno, en teoría ahí debería funcionar, pero una sola vez. ¿Okay? Y después va a terminar. ¿Okay? Vamos a ver si funciona el código. Voy a hacer para la resta. Voy a introducir un número 40, 15 y voy a hacer la resta, el número 2. Entonces va a restar y 40 menos 15 es 25. Vamos a ejecutar otra vez y vamos a probar con otros valores, ¿okay? O sea, con otra opción. 10 y 20, va a ser 30. Voy a sumar 1. Entonces hace todas las operaciones. ¿Okay? Pero hace ¿cuántas veces? Solo una vez. Si quieren que esto funcione varias veces, entonces desde aquí, ingresen número hasta donde termina este código, vamos a meter en un ciclo de repetición. ¿Ok? Y evidentemente vamos a agregar una opción para salida. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso podemos meter con un ciclo mientras, pero lo mejor es el ciclo de repetir. ¿Okay? Entonces, en el ciclo de mientras van a escribir la palabra while. ¿Okay? Pero aquí vamos a hacer por el do. Van a abrir llave y todo este bloque que está acá van a
a formar parte del código que tenemos. ¿Ok? Este va ahí y tengo que cerrar aquí antes de que termine el código. Este que ven acá es del case. Entonces le pongo aquí del case. Y este otro que me falta va a ser del do. ¿Ok? Ahí. Pero el ciclo de repetir, igual que el ciclo mientras, igual que el ciclo for, tiene que tener una condición de salida. Entonces ponen acá la palabra while y tenemos que decidir cuál va a ser nuestra condición de salida. Y está marcada por la opción por la variable OPC, que es la variable opción. Si la opción es 0, entonces salimos, ¿está bien? Así vamos a poner, ¿ok? Entonces, mientras la OPC sea diferente de 0, mientras la OPC, este es igual, ¿ok? Y para cambiar eso a diferente, ponemos el signo de admiración, esto. Y dice, mientras sea diferente de 0, que repita, ¿ok? Solo que aquí tenemos que tener el case 0, porque o si no va a entrar en el default. Entonces vamos a agregar el case 0 aquí. Case 0, 2 puntos y que no haga nada. Que solo salga. ¿Okay? Al salir acá, también va a preguntar si es diferente de 0 y va a ser 0 y va a salir. Okay. Y lo que nos faltaría es colocarle en nuestras definiciones aquí. Si la OPC es 1 y si es 0, eso es lo que nos falta poner acá. Si la OPC es 0, entonces salimos. Okay. Salir, entonces vamos a poner. Salir o terminar, no sé cómo terminar. Si la opción 1 es suma, la opción 2 es resta, la opción 3 es multiplicación, la opción 4 es división y si le colocamos un 0 va a terminar. Voy a ejecutar y después le dejo el código para que copien. Okay. Compilar y ejecutar. Voy a ingresar un número, va a ser 10, y luego voy a ingresar un número 29. La opción que le voy a poner es suma, ¿ok? Suma es 39, después me vuelve a pedir el número. 39 y 11. Y ahí voy a hacer que salga, ¿ok? Para no perder tanto tiempo. Ahí está. Y salió. Bueno. Y ahora van a copiar el código y ya tienen su menú ahí hecho. No sé cómo hago para copiarles. Si le copio en un procesador de texto y ustedes copian de ahí, completo. Voy a copiar en un notepad. Y desde ese notepad voy a pegar todo el código. ¿Se ve ahí? ¿Se ve todo? Bueno. Ahí ya tienen entonces cómo se hace un menú. Y como les dije, las telefónicas más o menos, o los menús de las empresas, o de los menús de la empresa, tienen más o menos este formato. ¿Okay? Si la opción 1 es tanto, solo acá tenemos un texto. Y ahí tienen que cambiar por un MP3 o lo que sea para poder reproducir. ¿Okay? Creo que hasta aquí vamos a dejar la clase porque ya es 21 y 34. Yo ya les dejé presentes a todos. Quiero que hagan correr
y verifiquen si sus nombres están ahí y si no están entonces coloquen. ¿Sí? Y ahí terminamos la clase entonces. Si sos nuevo te agregas ahí. No, yo estoy con... Ah, bueno. Sí, estoy con... ¿Mm? Sí, estoy con... Verifique sus nombres. Y terminamos la clase ahí entonces.